Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Hola. Buenas Hola, tardes. profesora. ¿Están, están todos despiertos? ¿Se ¿Están levantando? ¿Están acostando? Ojalá, profe. Ojalá. O porque el profesor Acuña se acuesta después de la clase, por ejemplo. Traen las asistencias. Gracias, profesora Otazú. Qué pertinente su intervención. ¿Cómo está? A ver, No, no me activa el video. Bueno, no se pierden de nada. eh, ahí estoy activando la asistencia, chicos. Confírmenme si les Sí, profe, ya recibí y ya pude marcar. perfecto. Otazú. Ya está, ya, profe. Ya está. ¿Todos pudieron? Cruzó también, profe, ya está. Perfecto, 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 perfecto. Hola, profe. Ahí se activó. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo no puedo marcar asistencia porque me cambié de plan la semana pasada y bueno, todavía no me aparece para marcar por sistema. Bueno, 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 perfecto. Como dije en las clases pasadas anteriores, eh, si ustedes estuvieron presentes, quédense tranquilos, tranquilas y tranquilos, que llegado el momento vamos a asegurarnos que quede registrado, ¿sí? Genial, Activen profe, sus gracias. camaritas, a ver todas esas caras feas. Vamos a ver todas esas caras feas. Justo hoy que Así no me vamos peiné, profe. Yo no me peino desde que tengo 14 años y así todo pude casarme, así que no te preocupes. Algo se puede hacer siempre. Hola, hola, hola. Hola, Aquiles. ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Siempre estoy buscando acá las herramientas que tiene la nueva plataforma. Déjenme que me familiarice con esto. Bueno, no estoy encontrando la pizarra Merce, perdón que esta desprolijidad, chicos. La, la pizarra no existe más en esta. Parece que no, eso estaba buscando también. A ver. Bueno, estoy buscando y yo empiezo, Merce, por favor. Vale. Si no, compartiremos un lindo archivo de texto. Voy al aula virtual a ver si ahí me sale en algún instructivo. Bueno, bueno, a ver, vamos a empezar de a poquitito, vamos a ir introduciéndonos en esto del proceso penal. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, sí. Sí, re bien se escucha. Perfecto, profe. Sí, se oye bien. Perfecto, bueno. Bueno, fantástico. Vamos a ir eh, de a poquitito introduciéndonos en contenidos más sistemáticos. Eh, empezamos, tendríamos que empezar hablando del derecho procesal penal, que es lo que nos ocupa, ¿verdad? Eh, si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, a todos, eh, una definición del derecho procesal penal, sí, sería una pregunta de cajón,
exámenes, ustedes responderían algo como, es la rama del derecho o es la disciplina dentro de la jurídica que se encarga de estudiar, y ahí pondrán algunas características, ¿sí? Como en cualquier otra disciplina. Pero en el fondo, cualquier definición que ustedes encuentren va a tener como fenómeno de estudio, como objeto de estudio, al proceso penal. Entonces, la idea de- de que estamos por hablar de definir algo, nos tiene que hacer pensar que esa idea tan arraigada entre nosotros, de repetir algo así como una oración, digamos, empezando con el típico, es la rama de, mucho sentido no tiene, porque, como les dije recién, tarde o temprano cualquier definición que incluya el proceso penal como objeto de estudio y excluya otras cosas va a ser una buena definición. Nuestro problema, entonces, está en definir qué es el proceso penal. Y acá me quedo un segundito con esto que quiero enfatizar desde ahora, la idea de definir. Definir algo no es como normalmente pensamos en abogacía, eh, hacer una descripción de lo que de aquello de lo que vamos a hablar. Eh, y hacer una descripción que tenga que respetar sí o sí una secuencia semántica y sintáctica, ¿sí? Es la rama de bla, 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 bla. No importa la forma en como ustedes lo digan. Definir, y esto les tiene que quedar clarísimo acá y en cualquier momento donde tengan que discutir la pregunta de qué es esto, ¿sí? Es, intento hacer un círculo. Definir una palabra es ponerle fin, y eso supone, para ser un poquito más rigurosos, decir a qué objetos de la realidad se aplica esa palabra y a qué objetos no. Entonces, pongo un ejemplo porque es uno que trabajamos muchísimo en las tutorías para los exámenes. Eh, Adelanto, mi preocupación está en que ustedes entiendan que definir es saber de qué estamos hablando, ¿sí? ¿Qué es algo? No importa cómo lo digamos. Absolutamente no tiene ninguna importancia cómo lo digamos en la medida que expliquemos cada uno de los elementos que componen el, el contenido de esa palabra, ¿sí? Voy al ejemplo, imputado. Imputado, creo que en una de las reuniones anteriores dijimos, eh, creo que les aclaré, nosotros damos clases para ustedes y para la sede central, entonces por ahí puedo confundirme respecto de con quién fue que hablamos un tema anteriormente. Y ya de antemano pido disculpas, eh, y puede que en otros casos peque de reiterativo por esa razón. ¿Qué maestra la Mercy? ¿Qué maestra? Peque de ¿No? reiterativo por esa misma razón. Sí, Aquiles, ¿Sale, Fran? sale, Fer Pérez Galeano Ah. sí. tiene problemas de clase, está intentando. Avisó en el grupo. Está perfecto, 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 perfecto. Que hable con el vecino por el tema de la contraseña del Wi-Fi, decirle. Bueno. Y, y que le pida que no cambie a cada rato, así no tiene problemas de conexión. Eh, Volviendo al punto, que no me acuerdo cuál era el punto. Yo lo Estabas estaba, hablando que hablaste que también tenés el curso de sede central. sí, que no me acuerdo por qué había dicho eso, pero a ver, ¿a dónde apunto? Eh, Hablamos de definir, ese era el punto. Ya me voy a acordar dónde estaba, sí, sí, y retomaré ahí. Imputado. Claro, estaba por dar el ejemplo de imputado. Sí, pero tampoco me acuerdo por qué lo estaba por dar. Me desconcentro con mucha facilidad, chicos. También les pido disculpas y de entrada vayan conociendo esa virtud que tengo de desconcentrarme con mucha facilidad. Eh, pero estábamos hablando de definiciones. Yo quería usar el ejemplo de la palabra imputado con el que normalmente en las tutorías trabajamos mucho. Eh, Ustedes van a ver en cada libro una definición distinta de imputado. Es decir, ¿qué quiero decir con una definición distinta? Una forma de explicar, ¿sí? De una manera distinta o con palabras distintas qué es imputado, pero en definitiva, los elementos que hacen que una persona esté imputada en un delito son los mismos en todas las definiciones. De manera tal que más allá de, o independientemente de cómo
ustedes memoricen, lo que tienen que tener claro es qué hace que una persona esté imputada en un delito y no, y qué no. Entonces, ustedes pueden decir, imputado es la persona a la que se le atribuye la comisión de un hecho ilícito perseguible de oficio o como quieran. El punto es, imputado, ¿para qué existe un imputado? Y así le explico a los chicos en las tutorías. Tiene que haber una persona que sea identificada, individualizada como posible autora o partícipe de un hecho delictivo. Y ahí tienen varias personas identificadas, autora, hecho delictivo. Y tiene que ser ante una autoridad oficial, ¿sí? Encargada de la persecución penal. Esos son los elementos que definen el imputado. Ahora, ¿cómo lo quieren decir ustedes? De la manera que sea, no importa. ¿Sí? Ahora, por ahí el ejemplo no va a quedar tan claro porque todavía no leyeron quién es imputado, ¿sí? O quién está imputado. Pero mi punto es, no queremos que ustedes piensen que cuando nosotros decimos definamos algo, ustedes salgan desesperadamente a intentar repetir una serie de ideas sin reflexionar sobre cuáles son los componentes de esa idea. ¿Sí? Insisto en esto, no importa cómo lo digan, lo importante es que ustedes puedan tener claro, volviendo al ejemplo, quién está imputado y quién no. Y siguiendo con ese ejemplo, los chicos por ahí vienen a la mesa y dicen, el imputado es la persona a la que se le atribuye la comisión de un hecho delictivo. ¿Está? Perfecto. Ahora, yo te pregunto, fulana, fulano, si yo en este momento digo que vos cometiste un delito, ¿pasás a ser imputado en una causa penal? No. ¿Qué le falta? Le falta que sea esa indicación hecha ante una autoridad competente. ¿Sí? O imputado es una persona a la que se le atribuye la comisión de un hecho, ante la comisaría, ante la policía, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, perfecto. Yo voy a la policía y digo que Mercedes habilitó la pizarra. Eso es un hecho. ¿Pasó a ser imputada? Y no, porque le falta la idea de la referencia al hecho delictivo. Entonces, como ustedes tienen claro cuáles son los elementos, ¿sí? Lo van a poder decir de la manera que quieran. Eso para el examen. Y lo que más me preocupa en lo personal a mí es que cuando salgan van a saber exactamente cuándo están frente a una persona imputada y cuándo no. Y qué consecuencias trae que esté o no esté imputada. ¿Sí? Eso es lo importante para nosotros. Entonces, con esta aclaración, cualquier definición de derecho procesal es una buena definición en la medida que indique que el objeto de estudio va a ser el proceso penal. ¿Sí? Ahora, definir el proceso penal es algo que no vamos a utilizar una frase que ustedes van a repetir sin pensar mucho de qué se trata. De hecho, la definición de qué es proceso penal es algo que vamos a intentar construir a lo largo de todo el curso. ¿Sí? Cuando estamos frente a un proceso penal. Y hay muchas formas de responder eso, ¿sí? Muchas muy simples y muchas mucho más sofisticadas. Lo que nosotros vamos a intentar es fundamentalmente definir qué elementos deberían analizarse, ¿sí? Como parte inclusiva del proceso penal, como parte de la disciplina del derecho procesal penal. ¿A dónde apunto con toda esta pavada? Lo que nosotros estudiamos en la carrera, y que ustedes van a ver en la mayoría, la inmensa mayoría de los libros, casi la totalidad de los libros de derecho procesal penal, es una propuesta de qué cosas incluye y qué cosas no incluye el proceso penal. ¿Sí? Y fíjense que yo durante todo el curso voy a insistir con esto de hay cosas que no se dicen, o hay cosas que no se incluyen, hay cosas que no se mencionan. Y esa me parece que es la parte más preocupante que nosotros tenemos que dejar de hacer la vista gorda. ¿Sí? Florencia está escribiendo en el chat. A ver. Ok, No, te ok, está ok. avisando. Ok, Florencia. Perfecto. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar mostrarles a lo largo de todo el curso es qué es el proceso penal, qué no es el proceso penal y qué cosas oculta el estudio del proceso penal y qué no debería ocultar, ¿sí? Porque son fundamentales. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Ustedes, algo de esto lo anticipamos creo que en la segunda reunión. Ustedes llegan a esta materia, digamos, a derecho procesal penal, a partir de un bagaje de conocimientos que son fundamentales que ustedes tengan presente permanentemente, ¿sí? Porque nos van a ser muy útiles en muchísimos momentos. Por un lado tenemos, no se ven mis manos, pero a ver, voy a tratar de alejar esto, porque por ahí las cámaras ayudan a graficar. Ahí va, hola,
Hola, van las manos, bien, van como una onda. ¿Sí? Bueno, eh, hay conocimientos que ustedes traen del derecho penal, parte general y parte especial. Por supuesto que eso nos va a ser muy útil ahora. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a intentar trabajar siempre sobre eh, ejemplos o situaciones reales, ¿sí? Y en eso siempre vamos a tener en cuenta las categorías analíticas, lo que ustedes estudiaron, digamos, en parte general y parte especial. Ahora, lo que habíamos dicho en una de las reuniones anteriores es, ustedes en penal 1 y penal 2 dieron siempre por sentado que el hecho se cometió y que fue cometido por la persona a la que le atribuimos la comisión de ese delito, ¿sí? Nunca discutimos si fue o no fue. Necesariamente para poder estudiar Derecho Penal 1 y 2, tenemos que dar por sentado que el tipo fue o la tipa fue. Ahora nosotros vamos un paso atrás y lo que vamos a discutir, precisamente el estudio del proceso penal, supone siempre admitir que no sabemos si esa persona fue. Y justamente el trabajo del proceso penal es averiguarlo. Y aquí, esta, esta pequeña tontería que parece niño demasiado obvia, en los procesos reales tiene una importancia enorme porque es una de las cosas que primero nos olvidamos. ¿Cuál es la función del proceso? ¿Sí? Eh, y si ustedes se van a encontrar con que de entrada se identifican dos términos que no pueden identificarse. Creo que esto también lo hablamos un poquito. Imputado y autor no pueden identificarse. Son dos categorías conceptuales que denominan a personas distintas. El autor del delito es la persona que cometió el delito. ¿Sí? Punto. La persona imputada de un delito es la persona a la que se le acusa, se le atribuye, se le indica como posible autora, ¿sí? Como sospechosa, ¿sí? Se es presunto autor y eso puede ser sinónimo de imputado. Pero autor es una cosa, imputado es otra. Se es o no se es imputado desde que te atribuyen la comisión de un hecho delictivo. No importa si fuiste o no fuiste. No tiene nada que ver en ese primer momento, ¿sí? Si fuiste o no fuiste. Autor lo sos desde que cometiste o no cometiste el delito. Todos ustedes, ¿sí? Incluyóme, cometimos delito muchísimas veces. Y creo que muy pocos de nosotros alguna vez estuvimos imputados en una causa penal, ¿sí? Y rara vez, pero ocurre, alguna persona que no se mandó ninguna macana es imputada en una causa penal. Y muchas veces una persona que se mandó alguna macana es imputada de mucho más macana en una causa penal, ¿sí? Entonces, no se identifiquen estos dos conceptos porque justamente intentan definir a personas distintas, el imputado y el autor, ¿sí? Se es imputado, insisto, desde que se le atribuye la comisión de un hecho delictivo, independientemente de que haya sido o no, no importa, ¿sí? Y se es autor desde que se cometió el delito o no se lo cometió. Punto. Eso es importante que lo tengan en cuenta desde el primer momento. Ahora, junto a lo que ustedes vieron en Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2, también incluyan, ¿sí? De una manera muy distinta lo que ustedes vieron en Procesal 1 y Procesal 2. ¿Sí? Nos sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque las categorías, los fenómenos que se analizan en estas disciplinas eh, son en cierto punto similares a las que se aplican en el proceso penal, solo que de una manera sustancialmente diferente. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes van a tener conceptos como prueba, sentencia, recurso, juez, partes, acción, retención, que van a ser, digamos, básicamente la misma nomenclatura, la misma denominación, las mismas palabras, ¿sí? Y el contenido es similar, ¿sí? Lo que es una sentencia en un proceso aplica sin problemas al otro. La prueba, la acción, la pretensión, etcétera, etcétera. Ahora, en mi opinión, en todas estas categorías hay diferencias entre el proceso civil y el proceso penal, ¿sí? Y es precisamente en las diferencias donde radica la naturaleza, ¿sí? Que define a cada una de esas categorías en el proceso penal, ¿sí? No es tanto la similitud, sino la diferencia, lo que nos permite explicar cada una de estas categorías
en el proceso penal. ¿Qué función cumple? ¿Sí? ¿Cuál es su fundamento? Eh, ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es su alcance, digamos? Básicamente ahí es donde vamos a encontrar eh, la verdadera, la posta de cada una de estas categorías. También me anticipo a decir esto porque para que no se no, no creamos, no pensemos que es lo mismo y que no tiene ninguna diferencia, simplemente que acá se trata de delitos y allá se trata de contratos, de daños y perjuicios, etcétera, etcétera. No, eso existe como diferencia, pero hay más, hay muchísima más diferencia. ¿Por qué? Voy, voy a tomar el ejemplo que doy todos los años, ¿sí? Y que cada vez se hace más contundente remarcar, eh, porque cada vez se le vuelve a dar mucha importancia en el estudio del derecho procesal penal que antes no se le daba. La diferencia entre acción y pretensión. ¿Sí? De paso repasamos un poquitito de procesal civil. Ustedes, cuando hablan de la pretensión, eh, acá hago un pequeño paréntesis. Chicos, la idea es charlar. ¿Sí? Por supuesto que esto es introductorio y se entiende que puede aparecer o que podamos proponer un monólogo. ¿Sí? Pero la idea es conversar, así que no tengan ningún problema en interrumpir en cualquier momento. ¿Sí? No tengan ningún problema. Eh, insisto en esto, es una conversación o intenta ser una conversación. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque acá yo puedo estar equivocándome o ustedes decirme que interpretaron estos conceptos de manera distinta, pues lo discutiremos y en todo caso trataremos de ponernos de acuerdo, ¿sí? Sobre esto de acción y pretensión. La pretensión básicamente es, y voy a intentar hacerlo lo más sintético posible, eh, con los riesgos que implica ser sintético. La pretensión supone el reconocimiento de un derecho para una o más personas. ¿Sí? Vendría a ser una buena y muy ambigua forma de definir la pretensión. ¿Sí? Yo tengo derecho a que me paguen lo que me deben. Yo tengo derecho a que mi jefe me pague a fin de mes. Tengo derecho a que si me rompen el auto, me devuelvan la plata que usé para poder repararlo. ¿Sí? Y así cada una de las pretensiones que a usted se le pueda ocurrir. Eh, ahora, ¿qué pasa si ese derecho conculcado, violado, vulnerado, como quieran, no me es reconocido? Pues bien, una de las maneras que yo tengo de resolver el problema es acudiendo a la justicia. ¿Sí? Que sea un juez el que me reconozca ese derecho y obligue al otro a reponer ese derecho. Usemos esa palabra, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? A través de del ejercicio de una acción. ¿Sí? Ahí aparece la idea de acción procesal. La acción procesal en este caso, y eso es básicamente lo que ustedes vieron, corríjanme si no, es la herramienta procesal, ¿sí? Para requerir a un juez o a la jurisdicción el reconocimiento de un derecho. Un derecho que se dice que se afirma vulnerado, conculcado. ¿Sí? Intento ser lo más académico posible. ¿Sí? La forma más rudimentaria sería, alguien me hizo una macana, yo voy al juez a llorarle. ¿Para qué? Para que él diga, sí, efectivamente, fulano se mandó una macana, hay que, hay que reparar el daño que se le produjo a Francisco. ¿Sí? Eh, y ahí tienen la definición muy rudimentaria de acción y pretensión. Ahora, ¿dónde empieza? Ahí está el fenómeno. ¿Sí? Ahora, ¿dónde empiezan las diferencias? La pretensión no siempre, ¿sí? No siempre se identifica con la acción. ¿Por qué? ¿O en qué sentido? Vamos a suponer, la veo en la pantalla contigua a la mía, a Nati, así que lo haremos como ejemplo a Nati. Yo le debo plata a Nati, ¿sí? Le debo 10.000 pesos de no sé qué. El tema es que yo le firmé un pagaré. ¿Está? Nati tiene varias opciones para cobrarme a mí, para eh, satisfacer la pretensión, digamos. La primera es que yo pague, simple, lisa, llana y voluntariamente. Arreglamos 12 cuotas, yo le pagué las 12 cuotas. Listo, la pretensión se satisfizo sin necesidad de ningún tipo de reclamo. De hecho, nos generó conflicto. Ahora, el problema en derecho aparece cuando eso no pasa. ¿Sí? Si no, no hay problema.
La primera opción que tendría Nati sería, che Francisco, o che Francisco, está venciendo el plazo para pagar la cuotita. O vencieron todas las cuotas, no pagaste la totalidad o no pagaste parcialmente. No importa. Perfecto. Esa sería una. La otra sería un reclamo más formal, me manda una carta de documento. ¿Sí? Intímole a que me devuelva la guita. ¿Sí? Otra sería reclamar con un abogado, ¿sí? Que utilizaría los mismos mecanismos que está utilizando Nati. Telefónico, mensajito, carta documento. Y yo en cualquiera de esas situaciones puedo ir y resolver el problema con Nati. Nati, disculpame, vos sabés que me pasó esto, aquello, la pandemia, lo que sea. Sí, así que aguantame y el mes que viene te pago. O acá está la plata, disculpame, te pago con intereses, lo que sea. Nati me puede decir, no, pagame capital, intereses, no te preocupes, entiendo. El año pasado fue complicado, yo te entiendo. Se terminó el problema ahí. ¿Sí? Ninguna de estas soluciones resolvió el problema de Nati y Nati puede acudir a la vía judicial, ¿sí? Por medio de un abogado, ¿sí? Pero la que ejerce la pretensión es Nati, ¿verdad? Y en ese reclamo judicial ella dice, mira, Francisco me debe 10.000 pesos, yo le voy a reclamar los 10.000, más intereses, no importa. ¿Sí? Él me reclama una plata. Perfecto. El juez dice, bueno, empecemos el proceso, intervendrá Francisco para defenderse, independientemente de lo que yo conteste. ¿Sí? Al final se puede probar o se va a probar que yo le debía esa plata a Nati. Y el juez va a decir, efectivamente, Francisco le debe plata a Nati y se la tiene que devolver. Así que vamos a embargar el sueldo, vamos a ejecutarle esto, vamos a embargarle en la casa, lo que sea. Va a buscar una manera de cobrar. ¿Sí? El cobro forzoso o el reconocimiento coercitivo de la pretensión, que es la última de las formas que tenemos en una sociedad civilizada de lograrlo. ¿Sí? Además de todas las formas civilizadas, tenemos la de que Nati mande un ampón a que me revienta patadas, ¿sí? Y me saque la plata o simplemente me revienta patadas. Y Nati puede quedar satisfecha después de eso. ¿Eso acaso no ocurre? En muchos ámbitos, ¿sí? O en subgrupos culturales, ¿sí? La violencia informal es una herramienta. Porque Nati va a quedar tranquila, listo, este grandísimo HDP ahora no le va a salir no va a pedir prestado plata a nadie. Son todas formas de resolver el conflicto, algunas legítimas y otras no. E inclusive dentro del proceso, una vez iniciada la acción, ustedes bien saben, ¿sí? Promovida la demanda, yo me asusto y le digo, Nati, vamos a arreglar esto, ¿cuánto querés? Mirá, vos me debías 10.000, pero ahora yo quiero 12.000. Bueno, Macanudo. Perfecto, entonces le presentamos al juez del caso un convenio, ¿sí? Y ustedes saben bien que además de la sentencia hay otros medios de terminación del conflicto. No me acuerdo ahora cómo dice el Código Procesal Civil, pero habla básicamente de mecanismos alternativos a la sentencia de condena que resuelven el pago, la conciliación, la transacción. ¿Se acuerdan de eso? Sí, bueno, básicamente todas esas herramientas, ¿sí? Salvo la trompeadura, todas las otras herramientas son legítimas y válidas para ejercer la pretensión y tienen la misma fuerza que la sentencia. ¿Sí? Que yo vaya y le pague a Nati, que hagamos un acuerdo previo al juicio, que hagamos un acuerdo antes de la sentencia, o que yo tenga que pagar después de ejecutada la sentencia. Todas esas maneras, todos esos mecanismos tienen el mismo valor. ¿Sí? En definitiva, satisfacen la pretensión. Esa es una idea básica de acción y pretensión en el proceso civil. Ahora, vayamos al proceso penal. ¿Sí? Ahora yo no le debo plata a Nati. Ahora yo le afané el celular a Nati, ¿sí? Que vale 10.000 pesos. Pongamos, sí, el mismo valor. En el proceso penal, básicamente, utilicemos la categoría que estamos trabajando, pretensión y acción. ¿Cuál es la pretensión? Nati tiene derecho a que nadie le saque sin derecho sus bienes, sus pertenencias. ¿Sí? Esa vendría a ser la idea más grosera de bien jurídico. Yo tengo derecho a que nadie me esté afanando. ¿Sí? Cosas de mi propiedad, digamos. Ahora, se conculcó ese derecho, porque vino Francisco y se lo virló, se lo sacó, el teléfono. Ahora, ¿cómo resuelve ese conflicto, Nati? Vamos a qué dice la ley de fondo donde está la pretensión, ¿sí? Que el que hurta será penado con prisión de creo que 15 días a 2 años. ¿Sí? Me faltó decir que en el otro ejemplo, la legislación civil dice, el que debe tiene que pagar, ¿sí? Hablando mal y pronto. Pues la legislación penal dice, el que afana tiene que pagar. Ahora, el pago es muy distinto. El pago es, fíjense,
combinado con prisión de 15 días a 2 años. ¿Sí? Si hubo algún tipo de fuerza o violencia, nos vamos de 1 mes a 6 años. Y se llama robo. Eso ustedes ya lo saben. Hasta ahí no hay diferencias. El punto viene acá, en el ejercicio de la acción. ¿Cómo se ejerce la pretensión penal de una sola manera? Por medio del proceso judicial. No hay carta de documento, no hay de ninguna manera legítima, Nati puede ejercer la pretensión penal que no sea por medio del proceso penal. Y de hecho, ni siquiera ella va a ejercer como primera medida la pretensión. La va a ejercer alguien en su nombre, ¿sí? El fiscal. Entonces, acá va tomando otra dimensión esa idea de acción. Porque ya no es, fíjense, no se olviden de los distintos ejemplos que vimos, ¿sí? El reclamo telefónico, la carta de documento, poner un abogado, iniciar la demanda, ¿sí? Por poner algunas de las tantas formas de resolver un problema civil. Acá tenemos una sola, que es ejercer la acción penal por cualquiera de las maneras que se pueda. La denuncia, la investigación de la policía, la investigación del fiscal, como sea. En todos los casos, la pretensión penal se deduce siempre y en todos los casos por medio del proceso penal. Es decir, la acción penal tiene un valor que no tiene la acción civil. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto que decía yo recién de que la pretensión no va a ser reducida en primer lugar por nadie. Va a haber alguien en nombre de él. ¿Sí? La semana que viene, cuando veamos un poco el proceso histórico de los distintos sistemas procesales, todos los libros nos van, y de hecho, un poco lo que vamos a ver hoy también nos habla de eso. En un punto de la historia, no sabemos exactamente cuándo, lo que nosotros conocemos hoy como crímenes, como delitos, dejó de ser una cuestión privada y pasó a ser una cuestión pública. La palabra más correcta, no sé si más correcta, la que para mí me parece más apropiada o que describe mejor el fenómeno es oficial, ¿sí? Porque depende de órganos del Estado. Entonces, así como en el proceso civil, los problemas que los mecanismos que podemos emplear o que aparecen para resolver el problema son el llamado telefónico, el mensaje de texto, la carta documento, etcétera, etcétera. Acá aparece el proceso penal como única forma de resolver el problema. Nati no me puede decir a mí por carta documento o por teléfono, mira, Francisco, me afanaste el teléfono, así que vas a tener que ir a la cárcel 20 días. ¿Sí? Y yo acordar, perfecto, sabes que yo me voy a presentar a la comisaría y le voy a decir, mira, 20 días me quedo preso porque eso es lo que arreglamos con Nati. Sí, porque yo le afané el celular. No existe eso. La única manera es atravesando el proceso penal. Y el proceso penal, a diferencia del civil, aparece esta idea de los órganos oficiales. ¿Sí? Así como allá teníamos la llamada telefónica, acá tenemos la policía, la comisaría primera, la comisaría de la mujer, la comisaría de la cruz, la comisaría donde sea. La enorme cantidad de comisarías. Aparece el fiscal, un sujeto distinto a los involucrados. ¿Sí? Ni Nati ni yo le conocemos al fiscal, sin embargo, él va a ser el que se va a encargar de ejercer la acción y de asegurarse que la pretensión penal, el derecho de Nati a que nadie la afane, sea reconocido por algún juez y me terminen condenando a mí. Entonces, ahí nace una enorme diferencia, ¿sí? Entre el proceso civil y el proceso penal. El proceso penal está necesariamente embebido, ¿sí? Completamente enmarcado en la idea de los organismos oficiales, que no es tan marcada en el proceso civil. De hecho, en el proceso civil, el único organismo oficial que en todos los casos aparece es el juez. En algunos puede aparecer un órgano oficial adicional, pero básicamente es el juez el que siempre tiene que estar, nadie más. El proceso penal, en prácticamente todos los casos, está como titular de la acción, como el que ejerce la acción, un órgano del Estado, en la Fiscalía. Y ese órgano del Estado está acompañado por una interminable cantidad de personas que contribuyen con él, la policía. ¿Sí? Y esto marca la diferencia, una de las diferencias quizás más importantes entre un tipo de proceso y el otro. Decir que el proceso penal se define por su carácter oficial no termina de explicar todo lo que significa, pero esa es la idea. Cuando nosotros, o cuando los libros le dicen a ustedes, el proceso penal se
se caracteriza por el carácter oficial de la persecución, o la forma en que se lo diga, está hablando de que hay un montón de comisarías, de policías y de 9 milímetros que andan protegiéndonos, ¿sí?, de los malhechores y que andan investigando y persiguiendo a los malhechores. Entonces aparece ahí una idea de un poder de coerción muy claro, muy marcado y muy evidente, ¿sí? El uniforme es la herramienta de la que se vale el proceso penal para averiguar lo que pasó. Y no es poca cosa. Todos ustedes deben conocer como mínimo un caso de abuso policíaco. Nosotros vamos a tratar de mostrarles otros mucho más sofisticados que el abuso policíaco, sino el abuso del resto de los órganos estatales. Ese poder que tiene el proceso penal no lo tiene ningún actor civil. Nadie nunca en una demanda civil va a tener el poder que tiene un fiscal de investigación. Nunca, jamás. Entonces, ahí radica una de las grandes diferencias que ustedes nunca pueden dejar de percibir, ¿sí? Y en los libros no debería ocultarse, ¿sí? No es simplemente la acción y la pretensión es igual en el proceso civil que en el proceso penal, no. No, porque cómo ejercemos la acción, cómo averiguamos, cómo buscamos definir la suerte del caso, varía mucho en función de estos nuevos órganos del Estado que aparecen, que tienen un poder que no tiene, insisto, ningún abogado particular. Ningún abogado particular tiene tanta fuerza. Entonces, al aparecer este poder coercitivo, ¿sí?, que se llaman fiscales y policías, tienen nombres, aparece la idea del abuso. Entonces hay que condicionar, limitar, restringir el ejercicio de ese poder. Ahí creo yo que es donde aparece la idea del derecho procesal penal, ¿sí? Con esto me estoy adelantando un poquito a lo que decía Roxy. Pero bueno, por ahora lo que yo quiero dejar marcado es esto. El proceso civil para nosotros es muy importante tenerlo presente porque nos sirve. De hecho, yo creo que en algunas cosas el estudio, el derecho procesal civil o el estudio del derecho procesal civil avanzó muchísimo más que el del derecho procesal penal y nos puede servir para aprender cosas. De hecho, podemos aprender mucho del derecho procesal civil, nunca, sin dejar de perder de vista nunca que son distintos. Que el uso de la fuerza en el proceso penal es día a día, permanentemente, lo que no ocurre en el proceso civil, no de la manera que ocurre en el proceso penal. Y eso hace que, ustedes van a leer en los libros, se habla de que el derecho procesal penal, como cualquier derecho, tiene un carácter realizador, ¿sí? Es decir, que es un medio para, y es cierto, es un medio para aplicar la ley penal, pero tiene vida propia, digo yo. ¿Sí? Nosotros podemos estudiar el derecho procesal penal con absoluta independencia, en la realidad, no solo en los libros, en la realidad, como fenómeno social, independientemente del derecho penal. De hecho, tiene una vida mucho más frontal con nosotros que el derecho penal. Entonces, nunca nos podemos olvidar de eso. El proceso penal tiene que ser estudiado desde las categorías del derecho, indudablemente, pero querer compararlo con un derecho, con el proceso civil, no. Las comparaciones están limitadas, ¿sí?, a algunos aspectos de dogmática, ¿sí?, interpretación sistemática de las normas. Es punto. Una de las consecuencias que tiene lo que yo les estoy diciendo, eh, y vuelvo a insistir en esto, lo que estamos trabajando en este momento, las pavadas que estoy diciendo en este momento, se relacionan con las ideas esenciales que vamos a trabajar durante todo el curso y que nosotros le vamos a pedir que ustedes tengan siempre en cuenta, no se olviden de esto, ¿sí? Porque todo el estudio de todo lo que veamos tiene que estar enmarcado, ¿sí?, y atravesado por estas ideas. Una de las consecuencias que tiene esta distinción, lo que yo les decía, en mi opinión, las diferencias entre el proceso civil y el proceso penal son las que definen el proceso penal, hace que la idea de analogía entre el proceso civil y el proceso penal no sea tan clara, ¿sí? ¿A dónde apunto? ¿Sí? Cuando una norma de derecho procesal penal no resuelve situaciones específicas, ¿sí?, no queda claro cómo se resolvería este problema procesal, una respuesta que podría darse es, pues vamos a las normas del derecho procesal civil, a ver cómo se resuelve allá. ¿Sí? Y ahí viene la idea de la aplicación analógica. No. ¿Sí? Yo les digo, en todos los años que ejercí no encontré casi ningún caso donde esa aplicación sea mecánica. Y acá, esperen que voy a hacer el dibujito, Merce se va a reír, porque el otro día le pasó unas anotaciones donde hablaba de esto, pero vamos, esperen que voy a intentar usar la pizarra.
Se ¿Querés que lee, deje de compartir y aquí abajo la pizarra? no, 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 Tenés que... Ah, está. se lee lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, se Sí, ve, profe. profe. Perfecto. Ustedes tienen, digamos, estas dos categorías y la idea de la analogía. Perfecto. Básicamente, esta idea, lo que yo quiero marcar es que no es tan simple, no es tan mecánica. Cuando el proceso penal tiene un problema, recurre no a la analogía. Fíjense que intenté poner relativamente en el mismo lugar al derecho procesal civil y el derecho procesal penal. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un Fran, problema, sí, perdón, Antonella te avisa que Franco Pessoa está con inconvenientes para ingresar. inconvenientes de tipo tecnológico o inconvenientes de Sí, tipo, sí, sí, profe. Informático. ok, ok. Lo mismo dijo Fernanda, Doc, que no le anda el modem, no tiene datos. Bueno, dale la contraseña al vecino. Y me preguntó si la clase queda grabada. Sí quedan grabadas. A partir de hoy, las clases, una vez que se descarguen, nosotros le vamos a habilitar el link, ¿sí? Para que ustedes la puedan ver sin problema. Todas las clases se publican sin excepción. Eh, a ver, no está muy bien ordenado y grafica mucho lo que sería un pizarrón que utilizo yo, digamos. Sí, pero básicamente, cuando ustedes tienen un problema de interpretación en el derecho procesal penal, no acuden mecánicamente al derecho procesal civil, ¿sí? Van al derecho constitucional y al derecho procesal penal, a los principios del derecho procesal penal, perdón, ¿sí? Ahí encuentran las respuestas. Y nunca van, insisto, mecánicamente, no, no es que después de todo eso van al derecho procesal civil, no van, ¿sí? Del derecho constitucional y de los principios del propio derecho procesal penal tienen que salir respuestas. ¿A dónde me estoy refiriendo? Uso una expresión que por ahí me parece que es bastante gráfica de lo que quiero decir. Ahí donde nos llega el texto expreso de la ley, ¿sí? Cuando empiezan las ambigüedades, las oscuridades, ahí, eso ocurre en cualquier rama del derecho, las respuestas de cómo debe actuar el proceso penal las va a encontrar hacia arriba, no hacia el costado, ¿sí? El derecho procesal civil es un primo, hermano del derecho procesal penal. El derecho constitucional es el papá, así que le preguntamos a papá. Tan simple como eso, ¿sí? Y dentro de, a ver, hoy en día la diferencia entre principios y garantías, ¿sí? Incluidas en el derecho constitucional, casi ya no está para nada clara, ¿sí? Hay algunas diferencias, pero básicamente estamos hablando de lo mismo, principios y garantías. Ahí tenemos que encontrar la respuesta, ¿sí? Entonces, eso tampoco se puede olvidar, no para un parcial o un examen final, para cuando ejerzan, ¿sí? Cuando apliquen o cuando les toque obligatoria o voluntariamente trabajar un proceso penal, estas cosas no se tienen que olvidar, ¿sí? Las respuestas están ahí. Eh, tenemos que encontrarlas y si no tenemos que construirlas, ¿sí? Pero de ahí tienen que deducirse. Eh, entonces, recapitulando un poquitito, porque veo que me estoy extendiendo bastante. En el proceso penal o en el estudio que vamos a hacer del proceso penal, ustedes se van a encontrar con una enorme utilidad que tienen las categorías del derecho penal y las categorías de los derechos procesales anteriores. Ahora, el proceso penal o el derecho procesal penal, el estudio del proceso penal tiene vida propia, ¿sí? No podemos desentendernos de el funcionamiento real del proceso penal y ver hasta dónde el derecho procesal penal le da respuestas satisfactorias. Uno de los grandes problemas, creo yo, que vamos a intentar presentar durante el curso es este: hasta dónde el derecho procesal penal le da respuestas y si estas respuestas son suficientemente satisfactorias a los problemas que deberían analizarse dentro del estudio del proceso penal. Ahora,
El proceso penal o el estudio del proceso penal supone estudiar las normas que regulan la actividad procesal, indudablemente. Ese es nuestro eje transversal. Pongo en el medio de la pantalla, ¿sí? Porque en todo momento tiene que estar presente. No podemos estudiar el proceso penal sin estudiar las normas que lo regulan. Es imposible. Ahora, limitarnos a estudiar las normas que regulan el proceso penal me parece que es lo que primero de que todo deberíamos cuestionarnos. El derecho procesal penal debería, y esto es un poco antiepistémico, o muchos podrían cuestionar, digamos, el razonamiento, es decir, incluir el estudio de otras disciplinas al ámbito del proceso penal nos parece muy riguroso, porque justamente estas otras disciplinas tienen autonomía científica o como quieran llamar. ¿Sí? Esa es la forma en cómo normalmente se estudia derecho. Nosotros estudiamos normas, porque el problema es normativo. Lo que nos puedan decir la psicología, la sociología o lo que sea, son problemas de esas disciplinas. Y a nosotros no nos importan, o mejor dicho, no nos trascienden. ¿Sí? Y eso me parece que es una de las cosas que tenemos que empezar a discutir. Estamos hablando del objeto de estudio del derecho procesal penal. ¿Qué incluye el proceso penal? Como les dije al principio. Solo normas jurídicas. Si nos quedamos solo con las normas jurídicas, estaríamos negando la multiplicidad de factores que inciden en la forma en cómo un proceso penal real opera. ¿Sí? Estaríamos desconociendo y diríamos, sí, bueno, es cierto que el proceso penal solo se encarga de perseguir a determinado tipo de personas y por determinado tipo de delitos. ¿Sí? Es sesga, ¿sí? El sesgo en la persecución penal es un fenómeno que todos conocemos. Nadie es ajeno, nadie que haya mirado una comisaría, ¿sí? Niega que el proceso penal apunte hacia determinados grupos sociales. Y donde nos introducimos un poquito más, ustedes ya están introducidos, porque están en quinto año de la carrera, también pueden ver sin mayor problema que nos investigan todos los delitos. O sea, ya tuvieron penal 1, penal 2, y vieron que quiénes van presos, quiénes están condenados. Y si miramos el catálogo del Código Penal 379 a 315, 316, más todas las leyes especiales, y nos encontramos con que 4 o 5 categorías delictivas generan sentencias condenatorias. El resto no. ¿Por qué? Pues bien, esta forma de razonar, ¿sí? De que solo estudiamos normas, ¿qué nos va a responder? No es un problema nuestro. Así que nosotros vamos a seguir estudiando normas y punto. Y eso, Fran, insisto yo, sí, ¿te acordás cuando Fer Scofield, creo que era que te había preguntado en clases, dónde se veía o dónde se aplicó o cuándo se aplicaba la teoría del delito? sí, me acuerdo, hace varios años. Bueno, eso tiene que ver con algo que estaba diciendo un poquito atrás, unos momentos atrás, digamos. Claro, ustedes estudian en Penal 1 las categorías analíticas de la tipicidad, acción típica, antijurídica y culpable. Bueno, un ex alumno, Fernando Scofield, nos preguntaba una vez, en realidad eran varios en ese curso, ¿dónde veo yo aplicado? En un caso real. ¿Sí? Eh, Le contestaron en ese momento que lo iba a averiguar en Derecho Procesal Penal, eh, cuando en realidad le tendrían que haber contestado en ese momento. Pero bueno, más allá de eso, es cierto, una de las cosas que vamos a hacer, que en teoría está, no en teoría, en realidad, está separado un poco entre Derecho Procesal Penal y litigación, es eso, intentar ver todos esos problemas, ¿sí? Conceptuales en casos concretos y ver cómo esa forma de estudiar el delito es de suma utilidad a la hora de analizar el caso real y la prueba del caso real. ¿Sí? Hay una, digamos, una intimidad muy fuerte entre, fíjense que estamos hablando de categorías conceptuales o de conceptos, ¿sí? Porque la acción típica antijurídica y culpable es una construcción conceptual, pero de suma utilidad para entender, ¿sí? Todo lo que debe regularse en materia delictiva, pero también nos sirve muchísimo para ver cómo juzgar, cómo procesar y cómo juzgar un caso delictivo. Es de suma utilidad. Gracias por el aporte, Merce. Y un poco sobre lo que estaba diciendo ahora, es fundamental que ustedes
entiendan nuestro punto de vista. Voy a ser más personal mi punto de vista porque por ahí no le quiero incluir a Merce y aquí, porque eh, pueden y en algunas cosas de hecho opinan distinto a como opino yo. Eh, la idea, entre otras cosas, es la de redefinir el objeto de estudio. O sea, ¿qué tenemos que estudiar? Fíjense que estoy haciendo de una manera poco académica para que sea más seductora la idea. Pues yo tranquilamente podría haber empezado diciendo, miren, nosotros tenemos que hablar acá de cuál es el objeto de estudio del derecho procesal penal y tenemos que intentar buscar una manera de redefinir sus categorías analíticas. Tómatela, Pessoa, ¿qué pavada estás diciendo? ¿Sí? Pero básicamente de eso es de lo que estoy hablando. De que el proceso penal o el estudio del proceso penal tal cual y como nos viene presentado no está dado, ¿sí?, por la divinidad. Son decisiones, ¿sí?, de cada uno de los autores que vamos a ver sobre qué cosas vamos a incluir y qué cosas vamos a excluir en el estudio del proceso penal. Y hay algunas que no podemos hacer la vista gorda. De eso es de lo que estoy hablando. Entonces, vamos a estudiar todos estos libros que tenían que estudiar para hoy, para mañana, para la clase que viene, y muchos otros libros. Pero también vamos a estudiar o vamos a averiguar mínimamente lo que otras disciplinas tienen para decirnos, ¿sí? Los aportes de la filosofía, de la sociología, de la economía, ¿sí?, son fundamentales para intentar entender mejor, ¿sí?, el sentido en que funciona un proceso penal real. Y todo esto es lo que yo les decía en la primera clase. A esto apuntamos cuando decimos que intentamos hacer un análisis crítico de los fenómenos que incluyen el objeto de estudio proceso penal, ¿sí? No quedarnos simplemente con la norma dice esto, yo la interpreto de esta manera, punto, vamos a otro tema. No, intentar ver si esa es la mejor manera, ¿sí?, de interpretar la norma y si acaso la interpretación meramente normativa, que es fundamental, ¿sí?, el trabajo dogmático, acaso no puede nutrirse de lo que otras disciplinas tienen para, como mínimo, ver qué no estamos viendo y en algunos casos qué se está ocultando, ¿sí? Porque esta idea de ocultar, que a mí me preocupa bastante, entiendo yo, lo único que hace es replicar un modelo de justicia con el que yo no estoy de acuerdo. El sistema de justicia penal en este momento es un desastre, es una porquería, académicamente hablando. No podemos tolerar. Y creo yo que una de las formas más sofisticadas, más ocultas, subrepticias de hacerlo, es seguir insistiendo con que el estudio del proceso penal es simplemente las normas. Estamos replicando un modelo de justicia que no le sirve a nadie. No le sirve a la víctima, no le sirve al imputado. De última nos sirve a los que trabajamos ahí y tenemos una renta gracias a eso. Pero me parece poco para legitimar un sistema que por otra parte es tan caro. ¿Vieron los estadounidenses? Eh, Cada vez los respeto más. No soy muy amigo ni santo de mi devoción de la filosofía política, eh, sí, por decirlo de alguna manera, utilitarista de la cultura estadounidense. Pero hay cosas que hay que reconocerles porque son muy buenas. Y una, por ejemplo, es esta, en esa filosofía utilitarista. ¿Cuánta guita le sale al Estado un proceso penal? Ellos saben perfectamente. Nosotros no tenemos ni idea, ni idea. ¿Cuánto sale un preso por mes? Ni idea. De hecho, tenemos números bastante desdibujados de ese tipo de cosas. Y en muchas otras cosas no tenemos ningún tipo de número. No tenemos trabajo de campo, no tenemos investigación empírica que respalde cada cosa que decimos. Eso falta en toda Latinoamérica. Eh, y ellos son muy conscientes del costo económico y por ende social que tiene el sistema penal. Un sistema penal tan costoso que en definitiva no resuelve muchos problemas o casi ninguno, y entonces tiene que redefinirse a sí mismo. No puede esperar que de afuera, que la criminología, la sociología criminal, la filosofía política, la historia o la economía vengan a cuestionarla. Nosotros mismos deberíamos empezar, tomando el conocimiento que nos dan estas disciplinas, empezar a cuestionarnos y reescribirnos, darle un sentido un poquitito más eh, apuntando hacia un aporte más significativo a la sociedad, porque en definitiva el proceso penal es un fenómeno cultural, ¿sí?, que forma parte de la sociedad porque se supone que de alguna manera contribuye, ¿sí?, eh, con algún tipo de beneficio. Vamos a intentar definir cuál es ese beneficio. Y una vez que tenemos claro cuál es el sentido, para qué estamos,
ver si lo estamos cumpliendo o no. Son dos momentos distintos del análisis. Y a ninguno le podemos escapar. Y ocurre que ninguno de estos dos momentos, en la mayoría de los casos, se analiza. Nos preocupamos por si hay que recurrir, cuántos días tenemos, bla, 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 pero nos sentamos a pensar las cuestiones de fondo. ¿Sí? Todos los días estamos comiendo hamburguesa en casa. ¿Sí? Hamburguesa, papa frita y Coca-Cola, hamburguesa, papa frita y Coca-Cola. ¿Sí? Y llegamos a fin de mes y decimos, che, ¿dónde se fue la plata? Che, ¿por qué tengo que ir al médico por el colesterol? ¿Sí? Nos ponemos a pensar sobre nuestra alimentación. Básicamente, permítanme un ejemplo como ese. ¿Sí? Nos quedamos con el día a día y nunca miramos, nos salimos a mirar en perspectiva qué carajo es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Eso es fundamental en cualquier área. Y esta es una donde me parece hay que hacer mucho hincapié, porque uno mira de afuera y no entiende. Uno mira un proceso penal parado, es un montón de estupideces, un montón de pelotudeces. Y sin demasiadas in- contribuciones presupuestarias, se puede cambiar mucho. No es que falta plata y todo, como dicen por ahí, no, el sistema judicial está colapsado por falta de recursos. Es cierto que faltan recursos y en algunas áreas es una locura que se pida tanto con tan poco. Pero, pero yo creo, estoy convencidísimo de eso. El sistema de justicia, o el mayor problema del sistema de justicia no es la falta de recursos, ¿sí? Es la falta de perspectiva sobre sobre sentarse a preguntarse para qué estamos. Y una vez que tengamos una respuesta bastante consensuada, eh, ver si lo estamos haciendo. Y si no lo estamos haciendo, ¿cómo podemos lograrlo? Ese tipo de preguntas no se hacen. Y un poco la invitación de este curso es pensar eso. No solo eso. Vamos a estudiar transversalmente la norma, vamos a estudiar algunas cosas que algunas disciplinas nos pueden enseñar, ¿sí? Vamos a intentar ser permanentemente reflexivos en un sentido crítico, crítico como les dije recién, no simplemente tirar mierda por tirar, no. Tratar de desagregar lo más que se pueda un fenómeno, ¿sí? Descomponerlo para entenderlo lo mejor posible, esa es la idea, entenderlos, y a la par, no vamos a descuidar en ningún momento otra área que es fundamental y que es parte del perfil profesional al que ustedes aspiran, ser buenos abogados, buenos litigantes. Entonces, junto a, a esta propuesta crítico-reflexiva, le vamos a añadir esto que hablábamos en la primera clase, las dos primeras clases, digamos, sobre qué esperan ustedes con este título y que les sea útil y que ustedes puedan eh, ejercer de la manera más profesional posible, que sean verdaderos Profe, buenos abogados. ¿Sí? ¿Podemos hacer un recreo? Sí, 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 sí. ¿Qué hora es? Y 8, perfecto. Dos cositas más y hacemos el recreo. Eh, ¿No me acuerdo? Así que básicamente eso es lo que pretendemos. Una cosita más. Antes, cuando volvamos, háganme acordar de las ideologías, esa palabrita, por favor, ¿sí? Y después de hablar de las ideologías empezamos a hablar de lo que algunos de los autores tienen para decirnos, ¿sí? Entonces, yo tengo 4 y 9, ¿sí? 4 y 18, nos encontramos acá, 9 minutos, ¿les parece bien? ¿Nos volvemos a encontrar? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Mientras vamos reiniciando, un segundito. Eh, bueno, acá estoy leyendo el chat un aporte de Antonella que nos invita a reflexionar un poquitito sobre la idea eh, de una de las aristas con que se nos presenta el sistema penal. A ver, vamos a hablar consensuadamente, ¿sí? O vamos a denominar sistema penal de una manera un poco difusa, a lo que involucra la persecución penal, el derecho penal, ¿sí? General, especial, el proceso penal, el sistema penitenciario carcelario, ¿sí? Sería lo que nosotros conocemos como sistema penal, en donde el proceso penal es la cara visible, ¿sí?
es el más evidente porque es el que dice el derecho, ¿sí? Ahora, cuando hablemos de Mayer, probablemente toquemos eso. Y, y por ahí yo voy a cometer el error de utilizar como sinónimo de sistema penal el proceso penal, pero por esta aclaración, digamos, por eso esta aclaración involucra todos estas áreas disciplinares. Ahora, eh, también podríamos pensaba pasar por alto esto, pero bueno, Antonella me obliga a meterme en algo que también es importante Perdón. dentro de lo que nosotros... No, 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 pero está perfecto, porque a ver, lo ideal es que podamos discutir y el proceso penal como parte o como una de las caras visibles del proceso penal se presta al debate de filosofía política. Cada uno tiene un punto de vista, así como, a ver, digamos, los grandes temas, si se quieren, ¿sí? Dentro de esta área de lo que ustedes estudian, ¿está la pena? ¿Para qué está la pena? ¿Sí? Y cómo funciona, no sé si para qué, pero cómo funciona el proceso penal son cosas que permanentemente se discuten al estudiar abogacía. Nosotros, eh, más que esa idea, vamos a tratar de nutrir la discusión sobre el para qué. Pero fíjense que otra de las áreas relevantes que deberíamos tener presente siempre, siempre, tiene que ver con los aportes que nos da la psicología y la sociología. Cuando se habla de la justicia, ¿sí? En la calle, en los medios, se está hablando de la justicia penal. No hay justicia, o la justicia es una barbaridad, o la justicia esto, en en la inmensísima mayoría de los casos. Estamos hablando de casos penales. A todos nos resulta sensible el problema penal, ¿sí? A todos. Nadie, nadie queda afuera de la discusión. Ustedes van a encontrar y probablemente algunos de ustedes digan, a mí no me interesa la política, por eso yo no hablo de política, y nunca se ponen a discutir sobre política. Pero difícilmente encuentran a alguien que diga, a mí no me interesa la seguridad, ¿sí? No, yo no me meto en si la policía, si los chorros, si todos tomamos posición, partido sobre eso, ¿sí? Algún punto de vista tenemos sobre la inseguridad, sobre la criminalidad, justicia criminal. Ese tipo de datos no Totalmente. pueden, no pu- sí, sí, Marito, sí, sí, se te escucha un poquito bajo. Esto también se debe al aporte que dan los medios, ¿no? Uno prende la tele, escucha la radio, las redes, y siempre estás viendo que hablan de la justicia, pero siempre en lo penal, en esta clase de delitos. Entonces, ¿sí? Si es cierto lo que estamos diciendo, una de las distintas derivaciones que tiene el análisis crítico de el involucramiento que tiene la sociedad por medio de los medios de comunicación en el proceso penal, en el sistema penal, una de las derivaciones, de las consecuencias es, ¿influencian o no influencian? ¿Los medios de comunicación influencian las decisiones penales o no influencian? ¿Las marchas influencian o no influencian? ¿Sí? Que los libros de derecho procesal penal no se metan con esos problemas, para mí es, ustedes saben bien, la epistemología es, digamos, por decirlo solamente, esa disciplina que se encarga de decidir qué es científico y qué no es científico, ¿sí? El conocimiento, cómo se adquiere el conocimiento científico. Entonces, yo les diría, sí, no es muy epistémico decir que eso tenemos que estudiarlo, pero independientemente de que no sea muy epistémico, ¿sí? Porque tendríamos que estudiar normas, no podemos mirar para otro lado cuando tenemos este tipo de problemas, ¿sí? Porque está perfecto. A ver, esto que quede claro, el año pasado nos pasó que teníamos estudiantes que trabajaban en los medios de comunicación y yo fui muy enfático con esto. Eh, Nunca, bajo ningún punto de vista, a mí se me ocurriría decir, como algunos operadores del sistema penal dicen, los medios hablan estupideces, hay que callarlos o algo por el estilo. No, tienen todo el derecho del mundo a opinar lo que les parezca. La libertad de expresión es fundamental en cualquier sociedad. Hay que aceptar las críticas. De hecho, yo fui crítico, recibí críticas muy fuertes y jamás cuestioné que se me critiquen los medios de comunicación. No, no, no. Ahora, la libertad de expresión no puede ser un condicionante de la decisión del juez. Entonces,
Si el juez se ve influenciado, nosotros tenemos que encontrar una respuesta a eso. Y en los libros no se nos habla de eso. Ustedes miran cualquier sistema legal de recusación y excusación de jueces y ninguno nos habla de este problema. Y sin embargo, es un problema que existe todos los días. Ahí yo voy, acá Profe, tenemos un muy buen ejemplo. Ya termino y te doy la intervención. sí, sí, sí. Ahí tenemos un muy buen ejemplo de esto que yo les decía, de qué estudiamos y qué excluimos. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que nosotros no tengamos respuesta para las presiones que puede llegar a recibir un juez? ¿O cómo puede ser que las respuestas sean simplemente declamativas? Ya lo vamos a estudiar cuando veamos independencia del juzgador. ¿Es un problema de la realidad? Sí. ¿Y por qué no lo estudiamos nosotros? ¿Porque es un problema de la criminología o es un problema de los que estudian periodismo? No, es un problema nuestro, porque el juez es el que le están queriendo mover el piso. ¿Sí? Y si el juez se siente atemorizado, probablemente su respuesta al caso no sea eh, la más neutral, la más razonable. Y eso desde ese punto de vista, mucho nos debería preocupar las formas de influenciar en un juez, muchísimo. Sí, alguien me dijo, profe, y no sé quién fue. Yo, profe Alejandro, el, Sí, más o menos lo que usted está comentando, yo leí de Caferata, que habla justamente de que el juez no se Caferata, tiene sí. que dejar, no se deje influenciar, el proceso penal no se tiene que dejar influenciar por lo que opinen, por la difusión masiva que hay de información a veces en los medios de comunicación, y que de ninguna manera eso sería también una forma de garantizar eh, eh, tanto el derecho de la víctima como también garantizar que el proceso penal funcione de una manera adecuada, que no, eso no tiene para nada influir las opiniones Eh, Y, externas, y- digamos. y creo que todos los presentes vamos a estar de acuerdo en lo que está diciendo Alejandro, que dice Caferata Nores. ¿Sí? El juez no se puede influenciar. Y hasta ahí estamos de acuerdo. El punto es, ¿qué hacemos para evitar eso? Pongo un ejemplo. Creo que también todos vamos a estar de acuerdo en que un juez que es deudor del imputado no podría resolver ese caso. ¿Sí? Vamos a suponer que yo soy el imputado, ¿sí? Y Alejandro es el juez del caso. Resulta que Alejandro a mí me debe 250.000 pesos. ¿Alguno de ustedes aceptaría que Alejandro me juzgue a mí? Quiero creer, no, como tengo la pantalla no veo la carita de todos, pero quiero creer que todos van a decir no, porque naturalmente siendo deudor ahí puede haber una cosa sucia y termina Alejandro absolviéndole o imponiéndole una pena muy baja a Francisco porque le debe 250 lucas. ¿Qué respuesta le da el sistema legal a ese problema? La recusación porque es deudor. ¿Sí? Yo no puedo, o en este caso Alejandro no puede ser juez si es deudor o acreedor del imputado. ¿Está? Ahora, ¿qué respuesta le da el sistema legal al juez que se ve influenciado o que se siente influenciado por los medios de comunicación? No existe. De hecho, ni siquiera podemos decir si el juez realmente está influenciado o no, porque el juez va a decir, no, yo no estoy influenciado. Sin embargo, está toda la mañana escuchándole la radio. Entonces, este problema es uno de los tantos que nosotros vamos a intentar mostrar durante el curso, que no tienen una respuesta en el proceso penal. No nos vamos simplemente a limitar. La recusación es la forma de garantizar la independencia del juzgador y se dan los siguientes supuestos. A, cuando fuese acreedor, deudor, moroso, lo que sea. B, cuando sea pariente, cosanguíneos. No, 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 no. Eso está perfecto, está clarísimo. Ahora, ¿qué más tiene el proceso penal para enseñarnos? ¿O qué más le podemos eh, exigir el proceso penal? Insisto, como objeto de estudio. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, volviendo a esto, todo esto empezó en un comentario que hizo Antonella, ¿sí? Vinculado con, les comento más o menos, y estaría bueno que todos hagan los comentarios públicos, ¿sí? Acá, así esto se hace menos aburrido, primero que nada, porque ustedes saben muy bien, ya pasaron un año entero cursando de esta manera, si ya en clases a veces era aburrido, acá se hace todavía mucho más aburrido. Conversar, discutir, aportar, ¿sí? Como les dije en la primera clase, y les voy a decir todas las clases que sean necesarias, nunca una pregunta es absurda, estúpida, pava. Nunca, jamás, 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 jamás. ¿Sí? Ningún aporte va a ser calificado de esa manera. Nunca, jamás. Porque nunca lo sentí de esa manera. Así que no tengan miedo en meter los bocados que crean convenientes. ¿Sí? Primero porque eso nos ayuda a
trabajar mejor algunas cosas que se me pueden estar escapando. Y otra cosa mucho más práctica, porque se hace un poquito más entretenido esto. Está buenísimo que sea de esta manera. Y esta disciplina se presta para, para reflexionar, digamos. O por lo menos la manera en cómo intentamos encarar se presta para la reflexión y para la ejercitación también. ¿Sí? Que eso que quede claro. Y lo que Antonella planteaba era un comentario de Zaffaroni sobre la sensación de seguridad. ¿Sí? Básicamente, para no leer todo, yo no voy a ir a comprar, ¿sí? Lo que sea a alguien que sé que es un sinvergüenza. ¿Sí? Sería la última opción. Pues básicamente eso es lo que nos proponen con el sistema penal, que vayamos a pedirle seguridad a quien de antemano sabemos que no nos da seguridad. Y ahí Profe, están, ¿sí? Elena Larrauri, creo que se pronuncia así el apellido, eh, escribió un artículo que se llama El populismo punitivo. Y Ujú. básicamente lo que dice es cómo al poder punitivo del Estado se lo utiliza para ganarse votos, más que nada aprovechando la situación de inseguridad o la desconfianza, más que nada apunta mucho hacia las víctimas. Y dice, bueno, las víctimas están en una situación de descontento, no les gusta cómo, o sea, la poca participación o la sensación de inseguridad. Entonces, ¿cómo se utiliza eso para ganarse votos, básicamente? Yo tengo mis discrepancias con esa forma de pensar. eh, y voy a intentar ser claro. Este tipo de problemas, digamos, los trabajó la criminología. ¿Sí? Ustedes habrán estudiado algo de criminología en Penal 1. Digamos, la criminología crítica o la criminología radical, ¿sí? Que, digamos, Zaffaroni trae a la Argentina, proveniente fundamentalmente de Italia, Alessandro Barat, que escribe fantástica, en la década del 80 escribió unos libros que da placer leerlos. Ahora, esto es un poquitito anterior, ¿sí? Y viene un poquitito de más al norte. David Garland, entre otros, eh, nos hablan de la función simbólica, ¿sí? Ellos hablan de la función simbólica del sistema penal, ¿sí? Nosotros trabajamos acá como la función simbólica de la pena, ¿sí? Pero es del sistema penal. O sea, ¿para qué sirve el sistema penal? Y más allá de las funciones latentes, de las funciones formales, están las funciones latentes, ¿sí? Pero que algo de eso habrán visto si leyeron Zaffaroni. Es decir, yo digo que yo vengo a dar clases acá, ¿sí? La función formal o institucionalizada, ¿sí? Pero una de las consecuencias de venir a dar clases es que en este momento no estoy limpiando mi casa. Pongo como ejemplo. Y me hago el pavo y dejo que mi mujer limpie la casa, ¿sí? Entonces, esa tendría que ser una función latente en esta forma de razonar, ¿sí? Entonces, el proceso penal tiene una función institucional, que es esto que se supone que estudiamos en los libros, y después tiene otras funciones, ¿sí? Que no estudiamos. Tiene que ver mucho con lo que intento decir yo. ¿Sí? ¿Por qué no miramos también eso y por qué no decimos que eso también es parte de nuestro objeto de estudio? ¿Por qué dejamos que otras disciplinas lo estudien y no nosotros? ¿Por qué? Porque nos desentendemos del problema y de las respuestas, de las soluciones. Ese es mi punto de vista. ¿Sí? Nos lavamos las manos. No es un problema normativo, no es un problema jurídico, entonces nosotros no tenemos por qué darle respuesta. ¿Sí? Al de si el sistema penal es seguro o no es seguro, al del si el juez es independiente o no es independiente. ¿Sí? Dejan de ser un problema nuestro. Y es una estupidez, tan simple como eso. Y sin embargo, todos los días aceptamos eso en el estudio del derecho. Y habla del derecho penal, pero esto es aplicable a otras áreas del derecho. ¿Ah? ¿Sí? Contratos agrarios, fíjense a dónde me voy, contratos agrarios. Puede ser trabajado con esta misma forma de razonar. Y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y sin embargo, se puede. Duncan Kennedy es un profesor de la Universidad de Harvard, o sea, no tiene nada de zurdo, no tiene nada, para nada. Y de él aprendí un poco esto, de cómo se enseña el derecho y qué cosas enseñamos y qué cosas no enseñamos. Y la función política de la academia. Yo enseño para replicar un sistema de razonamiento. ¿Sí? Pues lo que nosotros intentamos es mostrarles que es un sistema de razonamiento, pero no más que eso. Y puede haber otros alternativos. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes ven como obvio en un libro, puede que no sea tan obvio cuando lo comparás con otras formas de razonar. Probablemente en muchos casos tengamos que salir del derecho para poder encontrar esas formas de razonamiento. No tenemos que ir a Karl Marx, no necesitamos. Pero la lingüística, la filosofía, la economía, la psicología, nos pueden aportar muchísimo cuando ellos se dedican a estudiarnos. Y ahí te empiezas a ver eso. Claro, es mucho lo que no decimos había sido. Y es esto un poco lo que planteaba Antonella, lo que está planteando Alejandro,
Merce y Aquiles también, ¿qué decimos y qué no decimos del derecho? ¿Sí? Y es fundamental esta idea de seguridad. El proceso penal o el sistema penal tiene que ofrecernos seguridad, indudablemente. ¿Ofrece, no ofrece? Pues veremos. Son cosas para discutir. Ahora, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Dónde empiezan las diferencias? En, en, en- 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 en este diagnóstico, digamos. Cuando nosotros decimos que existe otra función latente o simbólica, por ahora utilicemos como sinónimo, eh, como que estamos ninguneando, desdeñando el rol social que tienen. Eso es lo que yo encontré más que nada en la criminología crítica. Eh, el sistema penal no sirve para nada. Lo único que hace es, los medios de comunicación le llenan la cabeza a la gente con que todo esto es un desastre y que todos tienen que estar presos. ¿Sí? Esa es básicamente la criminología de, con todo el respeto al mundo, el respeto y aprecio que tengo por tipos como Alessandro Barata o Zaffaroni, maestros de cualquiera de nosotros. Pero me parece que quedan a medio camino, porque cuestionan un sistema de razonamiento y desconocen un fenómeno cultural fundamental, ¿sí? Que la antropología nos enseña. Espera. Y lo digo con mis palabras. Vos estás diciendo que el sistema penal lo que hace es, o este sistema, este populismo punitivo, lo único que está haciendo es decirle a la gente, eh, hay que meter preso a determinados tipos de personas, y si no están presos no estamos haciendo bien las cosas. Básicamente eso es lo que dice el populismo punitivo. ¿Sí? Que nosotros vamos, tiramos, será penado con prisión de 57 millones de años al que hurtare un caramelo. ¿Sí? Y todos salimos contentos. O sea, en el fondo, ¿qué está diciendo el populismo punitivo? Los medios son unos capos y la sociedad son todos unos boludos, ¿sí? Que creen lo que los medios le dicen. Y hubo algunos autores que a mí me hicieron ver las cosas de otra manera. ¿Sí? Piensen ustedes, ¿sí? Populismo punitivo. Uno empieza a mirar para atrás en la historia de la humanidad y siempre quisimos sangre. ¿Sí? Un ejemplo que creo que todos o la mayoría de nosotros vamos a conocer es el del Señor, este Señor que se llamó Jesucristo. ¿Sí? Eh, Piensen ustedes, si se acuerdan, a ver, claro que yo no soy devoto ni practicante, pero me parece que el ejemplo lo conocemos todo y por eso nos sirve, porque tiene 2000 años de historia. ¿A quién eligió la sociedad? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Sí? ¿Y por qué? Como para que lo reflexionen. ¿Y ahí acaso no había populismo punitivo? O pongan el nombre que quieran. ¿Acaso no querían todos liberar a Barrabás y metan a este otro? ¿Qué querían? ¿Querían sangre? Entonces, yo no creo que sea un invento de los medios de comunicación, esto de al que todos van como ovejas. Sí, lo que dice tal periodista vamos a hacer. No, yo creo que los medios replican una forma de pensar de un grandísimo número de personas. Y desdeñar, negar esa forma de pensar me parece un gran error. Mucha gente en la sociedad cree en eso. No es simplemente por votos. Ojo, yo no estoy diciendo que todo lo que dijo Merce es correcto. Esa es una forma de pensar, ¿sí? De esa autora y de un montón más. Ahora, yo creo que esa forma de pensar deja de ver algo, ¿sí? De la sociedad. Independientemente de que yo esté de acuerdo o no con esa gente, ¿sí? Eso existe. No soy muy amigo de los medios de comunicación, pero o sea, yo miro fútbol y carreras. Pero no sé, no creo que hayan cambiado mucho los periodistas, pero había algunos, ¿sí? Que eran estandartes o abanderados de esta forma de pensar. ¿Sí? Hay que meter preso a todos los drogadictos, los chorritos. ¿Sí? Y a los policías que los matan hay que liberarlos y hay que darle un aumento de sueldo. Y yo no creo que ese tipo de periodistas lo digan simplemente por tener más rating. Piensan de esa manera, creen en eso. Y no sé qué es mejor, si que nos quieran engañar o que realmente lo piensen. En cualquier caso, y esto para mí es fundamental a nivel académico, nosotros no podemos dejar de tener presente que una gran parte de la sociedad, ¿sí? Una inmensa parte de la sociedad, me atrevería a decir que la mitad, poco menos, cree en esa forma de pensar, ¿sí? Radicalizada. Y después vienen los moderados y al final están los garantistas. ¿Sí? Es una forma de pensar que refleja eh, un amplio espectro cultural. Negar eso y simplemente decir que es una cuestión de votos o algo o rating, me parece que tampoco es darle en la tecla
a la hora de encontrar respuestas para intentar generar un debate genuino sobre cómo resolver posiciones completamente antagónicas. ¿Sí? Y esto, y acá corto un poco el hilo, sin hacerlo del todo, porque me permite a mí traer a colación esto de lo que yo les hablaba de las ideologías. De hecho, de esto que estamos hablando es fundamentalmente ideología. Y el proceso penal es por excelencia ideológico. Hay dos formas de pensar el proceso penal claramente demarcadas y muy presentes todo el tiempo. Eh, pueden ponerle ustedes el nombre que quieran, ¿sí? A los efectos de poder ser gráficos, ilustrativos y pedagógicos, yo diré que una de esas formas de pensar es la forma garantista, ¿sí? Y a la otra podemos ponerle el nombre de seguridad ciudadana o de eficiencia penal. Una, la que utilizó Merce, sería populismo punitivo, sea cual sea la forma en que ustedes quieran denominar. Es claro que para algunos el sistema penal funciona como una herramienta de lucha contra la criminalidad, ¿sí? Y si el proceso penal es parte de ese sistema, naturalmente que la función del proceso penal es servir como una de las herramientas en la lucha contra la criminalidad. Entonces, desde esta perspectiva, el proceso penal siempre se va a orientar a ese objetivo, a esa finalidad. Y todas las reglas que tenga el proceso penal, los artículos del código, por decirlo de una manera muy gráfica, más pedagógica, tienen que interpretarse en función de esa finalidad, ¿sí? Siempre, entonces, una de las consecuencias es extender la interpretación en todas las reglas que le dan más potestades a los organismos de persecución, ¿sí? Ante la duda, pueden. Ante la duda, deben, ¿sí? Ante la duda, el imputado no, ¿sí? A la hora de valorar la prueba, a la hora de establecer qué manera tiene de defenderse la persona, a la hora de establecer cómo podemos probar una acusación, ¿sí? Todo eso queda embebido de esta forma de pensar. Siempre, en todo proceso penal, está presente. La otra, que también está presente en quienes creen en eso, es la manera garantista. El proceso penal es un límite a la persecución penal. Establece reglas para asegurarse que el proceso penal o que la investigación o que las condenas no se hagan a cualquier precio. Está rodeado de una serie de garantías para asegurar evitar o disminuir, restringir el abuso o el ejercicio abusivo de las potestades de investigar, ¿sí? En uno u otro lado estamos todos, chicos. Nos guste o no nos guste, siempre estamos de un lado o del otro, ¿sí? No hay forma de no tomar posición. Siempre vamos a intentar ser eclécticos, ¿sí? Cosa que en la abogacía nos encanta ser eclécticos. Y está perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque partimos de una idea bastante razonable de que los extremos no son buenos, ¿sí? Ahora, ser ecléctico es imposible. Siempre vamos a pendular. No sé si se ve, intento ser con los deditos un poquitito gráfico. Voy a estar lo más al medio posible, pero en los momentos grises me voy a correr de un lado o del otro, de acuerdo a mis preferencias ideológicas. No hay otra cosa. No pasa por una cuestión normativa, no pasa por Pero, una cuestión dogmática, bla, bla, sí. pero también para no jugármela es la posición mucho más, o sea, más cómoda y quedo bien con todo el mundo, con Por ahí, todos. Y cuesta mucho, tenés que tener muchos ovarios en mi caso para decir, bueno, yo tengo tal posición o yo soy garantista o yo soy tal cosa. Entonces, en el medio, listo, quedo bien con todo el mundo. ti- tiene toda la razón Mercy y quizá pequé por simplificar el asunto. Porque es cierto que hay mucha gente que no está del todo convencida de uno y otro lado. Pero ante la duda, opta. Optar van a tener que optar. Y ahí está la idea de, voy a usar una palabra muy académica, el cagón, ¿sí? Que termina optando por lo que considera que la masa pide. Y ahí aparece una idea más evidente de populismo, ¿sí? Yo no quiero problemas, entonces voy a hacer lo que creo que la mayoría quiere que haga. Y me voy para ese lado. Ahora, si yo opto por esa decisión, creo que también es porque en algún punto la comparto, ¿sí? Ahora, eh, esto que dice Merce es fundamental.
para intentar entender muchas de las decisiones que a menudo se toman en el proceso penal, no solo por los jueces, sino por todos quienes participan del proceso penal. Eh, en cualquier caso, ustedes no tienen, por lo menos, que olvidarse que hay una idea, ¿sí?, o una propuesta de querer reconocer que el proceso penal es eminentemente ideológico, a pesar que después lo vamos a llenar a la decisión de razonamientos rodeados de normas, ¿sí?, es ideológico. ¿no? Si yo creo que la pena está para meter preso a todos los sinvergüenzas, estoy tomando posición. Tiraré 20, ya voy leíto, tiraré 20 fallos jurisprudenciales, 50 citas doctrinarias y 404 artículos para justificar, pero yo tomé posición. Lo bueno sería que ustedes puedan leer eso. Ojo, y es una propuesta, ustedes pueden considerar que no, que el derecho es completamente riguroso, científico, aideológico, ¿sí?, y todo lo que se hace correctamente, cual si fuese una ciencia natural. Tienen derecho a pensar de esa manera, que es lo que de hecho mayormente le proponen la forma de entrenamiento durante toda la carrera, ¿sí? Por eso yo no me detengo mucho a mostrarles esa forma de pensar, porque esa forma de pensar es la que ustedes vienen viendo desde el primer año, ¿sí?, y en la mayoría de los manuales de derecho procesal penal también está. Lo que acá intentamos hacer es mostrarles otra cosita que consideramos que deberían tenerla presente a la hora de tomar puntos de vista. Sí, aquí. También es un programa de radio. Está Day Torre en el chat. Dice que Se te escucha muy bajito, Leito. hola, hola. ¿Ahora? ¿Sí? Se te escucha pero bajito, pero sí, metele. Que Day Torres habló en el chat. No sé si leo Acá yo. estoy leyendo, perdón. Ah. Sí, dice Dai, perdón, se hace lo que la mayoría de las personas quieren. Déjame que te corrija una cosita, Dai. Yo creo que se hace se hace lo que uno cree que la mayoría piensa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en general nosotros no tenemos investigaciones empíricas, estadísticas, encuestas, ¿sí?, respaldo empírico para sostener una forma de pensamiento. En Argentina eso no ocurre. No hay encuestas más. Así como, ¿vieron ustedes cuando llega la época de elecciones? ¿Sí? La intención de voto es, independientemente de que sirva o no para el día de la elección, hay un trabajo y una inversión en saber cómo, en intentar predecir qué piensa la gente, enorme. Eso no ocurre en otros ámbitos, ¿sí? No Quizás lo salimos que, a confirmar, sí, quizás lo que se refleja en los medios, ¿no? Eso también. claro, Eso se y ahí refiere. aparece la idea de lo políticamente correcto, ¿sí? Pero, perdón, pero tengo a mi gato acá atacando, vaya a saber qué cosa. Eh, eh, este es un dato que no puede desmerecerse nunca, ¿sí? La percepción que yo tengo como intérprete, ¿sí?, o como operador de lo que creo que la mayoría de la gente opina. Y ahí déjenme decirles que eso depende, en mi opinión, del ámbito en el que uno se desenvuelve. Si yo creo que el proceso penal o cualquier decisión que se toma dentro del proceso penal debe ir para tal lado, voy a buscar no tanto un punto de vista eh, genuino en el otro, sino un acompañamiento en mi punto de vista. Es lo que normalmente hacemos. Sé qué opinás de esto que estoy por hacer. Y vos lo que estás esperando es que el otro te diga, sí, está bien. Yo no voy a buscar a mi antagonista, que es un consejo que les doy que hagan siempre. Vayan y pregúntenle a quien ustedes saben que es altísimamente probable que no va a estar de acuerdo con ustedes. Probablemente esa persona les dé ideas que, aunque no les hagan cambiar su parecer, van a permitir revisar los puntos críticos o criticables de lo que están por decidir. Entonces, eh, creo que eso no ocurre normalmente, y no solo con los medios, sino con cada uno de nosotros, ¿sí? Yo cuando voy a hacer una manifestación en contra de alguien o de algo, voy a buscar los que están de mi lado. Y eso me da una sensación de amplitud, de que estamos todos de acuerdo. ¿Sí? Yo creo que en el antagonista es donde vamos a encontrar un buen reflejo de dónde estoy parado, ¿sí?, no en los que piensan como yo. Entonces el debate es fundamental, y esto de que les decía hoy, la libertad de expresión o la libertad de opinión es fundamental.
es para cuando ustedes ejerzan, no tengan dudas de que Aquiles, Mercedes y yo, cuando si nos quieren consultar, no les vamos a decir que estamos de acuerdo con ustedes, simplemente por decírselos. Si no estamos de acuerdo, se lo vamos a decir. Es No, que está re bueno que te digan, sí, qué bueno, yo pienso igual que vos, o sí, hiciste re bien eso, felicidades. Ahora cuando te dicen, no, eso no es así, o cuando te dicen, yo no estoy muy de acuerdo, eso molesta y un montón, porque encima después tenés que fundamentar o tenés que justificar, bueno, ¿por qué yo pienso esto? ¿Por qué yo digo que es esto? Y la mayoría estamos acostumbrados más en el poder judicial, a decir porque yo digo o porque yo pienso. Y bueno, pero ¿por qué vos decís o por qué vos pensás eso? Y porque sí, y porque yo digo, y porque yo pienso, y nos quedamos ahí. Nos cuesta mucho ir eso, un poquito más allá. eso se llama criterio de autoridad. ¿Sí? Vale por la autoridad que tengo, no por la razonabilidad de lo que digo o hago. ¿Sí? Y es muy tramposo y en el sistema de justicia es muy evidente. No solo ahí, ¿sí? En muchísimos lados. Cualquiera que tenga un tipo de micropoder, no sé si por él leyeron Foucault, cualquiera que tenga algo de micropoder va a pensar eso, ¿sí? Va a actuar de esa manera. Pero déjenme de vuelta decirlo, yo saldría a buscar siempre al que creo que no va a estar de acuerdo conmigo. Si él me dice que está de acuerdo, me voy tranquilo. ¿Sí? Pongo un ejemplo, si quieren, más grosero. ¿Sí? Me voy a cocinar a la casa de mi suegra que no le gusta para nada cocinar. Y mi suegra, haga lo que haga, me va a festejar. ¿Sí? Qué rico te sale, papito, qué lindo. No me sirve porque no mejoro, no aprendo a cocinar. ¿Sí? Prefiero ir a la casa de mi hermano mayor, ¿sí? Que tiene un paladar increíble y me dice esto, 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 esto. Por supuesto que te desanima, pero te enseña a cocinar, te enseña a mejorar. La próxima vez, la misma receta probablemente te salga un poquito más sabrosa y vos más contento. ¿Sí? De eso se trata, de que te den palos para que vos mejores. Ahora, ahí nos estamos yendo casi, estamos casi en una sesión de psicología, ¿sí? Ayuda, ¿cómo es? Ayuda de autoayuda. No, vamos a volver al estudio del proceso penal. Eh, a ver, entonces, cerrando esto, tenemos en mi opinión, una clara o unas claras formas de ver el proceso penal, ¿sí? Que están teñidas por, por preconceptos, por posicionamientos ideológicos, ¿sí? Por intuiciones y por preferencias, ¿sí? Hay algo de racional, pero hay algo de no racional en eso, ¿sí? Que nos pasa con todo. ¿Por qué yo soy de River? Y mi explicación en un punto va a dejar de ser racional. ¿Por qué yo soy de Boca? Y en un punto mi justificación va a dejar de ser racional, ¿sí? Tampoco hay que tenerle tanto miedo o tanto desdén a aquello que no puede justificarse, porque las intuiciones son parte de nuestro conocimiento, nuestra forma de conocimiento, de aprender cosas, digamos, ¿sí? Y no la podemos dejar de lado. Tenemos que poner sobre la mesa, ¿sí? Yo creo en el proceso penal por esto, por esto, por esto. Y un punto donde, y bueno, sí, yo creo que los chorros hay que meterlos presos, hijos de mi puta, ¿sí? Y del otro lado, y no, yo creo que los policías son siempre la misma porquería, legitimados por los fiscales, ¿sí? Que van siempre contra los mismos cortos. Y ahí puede haber un enorme respaldo, pero llega un punto donde es una cuestión de sensaciones. No podemos dejar de reconocer la existencia de ese tipo de posicionamientos, ¿sí? Y eso es algo que vamos a hacer durante todo el curso. A la hora de interpretar normas, ¿sí? Justamente es donde no tenemos que nunca que olvidarnos de eso, la interpretación de la norma. Nunca, nunca la interpretación de la norma es eh, desapasionada, incondicionada, desapasionada, eh, neutral o científica, ¿sí? No, eso no existe. Ese invento de que, fíjense que creo que nunca me van a escuchar a decir a mí la ciencia del derecho, porque no creo en eso, ¿sí? Las ciencias más exactas, las más duras, estén llenas de tintes ideológicos. Imagínense lo que nosotros llamamos disciplinas sociales, ¿sí? Donde hablamos de relaciones humanas. Está permanentemente presente. Y es increíblemente eh, inexplicable para mí que siempre estemos intentando esconder todas las falibilidades de este tipo de disciplinas por la condición humana o porque trabajamos sobre la condición humana, intentamos ocultar eso a partir de una falsa idea de cientificismo.
La biología, chicos. La biología justificó la Segunda Guerra Mundial. Si no me digan que la biología no es, entre otras cosas, ¿verdad? No me digan que la biología es neutral. En este momento, no vamos a ir muy lejos. Hay vacunas que se aplican en algunos países y vacunas que se aplican en otros países, según el tinte ideológico que tenga cada gobierno. ¿Sí? Entonces, la idea de ciencia significa un conocimiento riguroso, pero eso no significa que sea neutral a este tipo de intuiciones. Y estamos hablando de la química. Entonces, no pensemos que el derecho es neutral o cosas por el estilo que normalmente se intentan vender y comprar en el mercado jurídico. ¿Sí? No, insisto en esto. Esta es una forma de ver las cosas alternativa a la que ustedes vienen viendo. ¿Sí? Y nosotros intentamos nutrir su forma de ver las cosas, ¿sí? con esta información. ¿Sí? No queremos para nada que ustedes compartan lo que estamos diciendo, pero simplemente que lo tengan presente y generar, como les dije hoy, un genuino debate. Esa es básicamente la idea de presentar esto, que lo van a encontrar muchas veces durante todo el curso, o por lo menos esa es la intención. Y como les dije en la primera clase, verán, no es simplemente venir acá y describir lo que dice un libro y tratar de explicarlo en palabras más simples. Es mucho peor que esto. O sea, no es un curso simple, no va a ser un curso fácil. Repetir acá no va a servir. ¿Sí? Va por otro lado. Ahora, con esto cierro y quiero empezar con, más rigurosamente con esto de preguntarnos, o intentar empezar a responder qué es el proceso penal. Antes de eso, eh, viene la pregunta obligatoria. ¿Preguntas? Algo que quieran preguntar, algo que quieran reflexionar, algo que quieran aportar antes de cambiar de tema. Cambiar a medias, ¿verdad? Ahora entendí a qué se refería, profe, con el tema de que la recusación nos sirve como herramienta, o sea, no la ayuda, no la aporta al juez, porque es como que el juez ya viene con otro bando de una ideología y siempre va a tener una opinión, nunca va a No, quedar en el medio, nunca va a ser neutral, nunca se va a poder apartar de lo que piensa. yo no digo que no nos sirva, sino que no es suficiente. ¿Sí? Porque a nosotros, la verdad que un juez que juzgue un caso donde él es amigo íntimo de una de las partes no nos sirve. Pero eso ya tiene respuesta en la ley. ¿Sí? Vos no podés juzgar cuando un enemigo íntimo esté siendo juzgado. ¿Sí? Ahora, eso no es suficiente. Pero, fíjense, en cuanto a si es cierto, ¿sí? Pongamos por un momento que es cierto lo que yo les dije, sobre que todos trabajamos en un punto a nivel intuitivo, ¿sí? O a nivel de preferencias, ¿sí? Más que normativo. Si todos trabajamos de esa manera, si todos operamos de esta manera, no hay forma de encontrar el super juez del que hablan una filosofía, digamos, eh, no vamos a encontrar eh, ningún ser humano que pueda ser juez. No existe el super juez. No sé si ustedes creo que nos dieron filosofía. Ronald Dworkin es un filósofo estadounidense que trabajó esa idea, digamos. El juez ideal que encuentre siempre la respuesta correcta, digamos. Eh, si- por eso, si es cierto que él estaba un poco equivocado, yo tengo razón, con toda la humildad del mundo, eh, siempre nos vamos a encontrar con que todos los jueces, absolutamente todos, tienen estos sesgos, ¿sí? Entonces, lo que no podemos hacer es ocultarlos. No podemos negarle el título de juez o el cargo de juez porque todos lo vamos a tener, no vamos a encontrar a uno que no lo tenga. Entonces, tenemos que convivir con eso, con que cada ser humano no puede negarse a sí mismo, que es lo que le estamos diciendo a los jueces, ¿sí? Que son seres humanos. Vos sos una máquina, como decía Montesquieu, vos sos una máquina que, a ver, tenía razones políticas para decir lo que dijo Montesquieu, no fue una cosa absurda. Eh, eh, una máquina que aplica la ley, y nada más que eso, ¿sí? La voz de la ley. No. Eh, Le estamos diciendo al juez que no sea ser humano. Es una locura esa forma de pensar. No, los jueces son seres humanos y tienen prejuicios, tienen preferencias, ¿sí? Tienen intuiciones, tienen un mal día, como dicen los ingleses. ¿Sí? A todos nos pasa eso. Entonces, eso no podemos negar. Ahora, ¿cómo controlamos que eso no sea lo que termina definiendo? Va a condicionar, siempre va a condicionar, pero que no sea eso lo que termine definiendo la suerte del caso.
¿sí? Ese es el punto que no le estamos encontrando la vuelta, y yo creo que el sistema legislativo no responde a eso, no le da respuesta a este tipo de problemas. O sea, te cito a vos porque lo mencionabas a Caferata. No nos queda otra. ¿Te acordás cómo nos decías hoy? Caferata dice que el juez, ¿cómo era que dijiste? El juez tiene que ser indemne, ¿sí? Hace de todo, Eh, ¿Perdón? abstraerse del mundo externo, digamos, como que tiene que estar. Entonces, La única manera que podríamos lograr eso es asegurándonos o aspirando a que él mismo diga, yo tengo que actuar desapasionadamente. Ahora, una herramienta externa al juez no tenemos, ¿sí? Tenemos que confiar en que el juez juzgue de la mejor manera posible. Y eso lo hacemos en todos los casos. Ahora, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, simplemente tenemos que confiar en que él no va a hacer nada de lo que nosotros tememos que haga. Y eso me parece que en la mayoría de los casos no es suficiente, ¿sí? Por eso existe el proceso penal, porque no creemos, ¿sí?, en que los hombres van a actuar siempre de la mejor manera. Entonces le imponemos reglas para investigar y le imponemos reglas para juzgar, ¿sí? Porque sabemos que en muchos casos, por diversas circunstancias, los seres humanos no van a actuar de la mejor manera, ¿sí? Un policía con un 9 milímetros, un fiscal, un juez con una firma, en muchos casos no pueden hacer lo mejor que deberían hacer. Entonces aparece el derecho para limitar y controlar, ¿sí?, que nadie se salga de la raya. Esa es básicamente la función del derecho, no solo el derecho procesal penal, ¿verdad? Les digo esto, a ver, fíjense que lo que estamos hablando en este momento puntualmente es un poco de psicología social. Y por supuesto que yo vengo y les digo esto no simplemente porque estuvimos conversando mate de por medio con Mercedes y Aquiles. También trabajamos, analizamos y estudiamos esto, ¿sí? Y vimos qué decían ese tipo de disciplinas para trabajar esto. Y nos hacen ver un montón de cosas. Eh, y este tipo de aportes, ¿sí?, aunque parezcan como de café, ¿sí?, como de una conversación de asado, tienen un conocimiento riguroso atrás. Intentamos hacerlo de una manera, digamos, que sea más apetecible. Pero hay un montón de autores, un montón de bibliografía que nos permite profundizar más este tipo de problemas. Se los digo por si les interesa, quizá no ahora, pero en otro momento hay. Es cuestión de ir a explorar eh, en las, en las editoriales o en internet y van a encontrar. Y para que no se queden simplemente con el derecho es lo que la norma dice que es. No, porque hay otras formas de ver el derecho y son igualmente válidas. Enriquecen, nutren. Yo no creo que son muchas veces son un palo en la rueda, pero un buen palo en la rueda. Un palo en la rueda que nos hace ver dónde nos estamos viendo o dónde estamos viendo mal. Nos ayudan un montón. Eh, no sé si quieren aportar algo más, quieren agregar algo más. Sería interesante que cada uno pueda meter algún bocadillo. Digo sobre todo por la hora porque empezar el tema del que sigue me parece ya complicado. ¿Quedó claro? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Estuvieron de acuerdo? ¿No estuvieron de acuerdo? A ver, impresiones. Cuéntenos qué opinan sobre lo que charlamos hasta ahora. muy bueno, profe. Y a mí me quedó algo que usted estuvo hablando al comienzo de clase, que habló de soluciones que se pueden llegar a obtener. No recuerdo textualmente cómo dijo, pero habló algo de Ajá. soluciones. Y Binder, está bueno una parte que habla, que dice que se obtienen soluciones del modo que nosotros conocemos, sino lo que se hace, y creo que también usted habló de redefinir el conflicto de las personas y que no todas quedan conforme a cómo se toma esa, esa decisión, porque dice son decisiones. Como dice el técnico de Boca, son decisiones. Eh, Igual que el otro, ¿no? el amigo del ruso. Ja. Son decisiones, son momentos. Bueno, un chiste, che. Esto que está planteando Alejandro,
me parece que también que lo trabaja Binder, ¿no? Debería ser materia de análisis en penal 1, porque tiene que ver con la función de la... Acá lo estamos hablando desde la función del proceso penal, pero yo creo que tiene que ver con la función del sistema penal. Entonces, ¿para qué estamos? Y si bien la función del derecho es resolver conflictos, el derecho en general, ¿sí? Esto tiene que ser matizado de acuerdo al área al que vamos. ¿Sí? Y en cierta medida nosotros podemos decir con bastante tranquilidad que en una acción civil, el resultado, ¿sí?, resuelve el conflicto. Porque en general, estamos hablando de cuestiones patrimoniales, ¿sí?, que la indemnización sirven para eso, y en algunos otros casos cuestiones no patrimoniales, pero que también permiten decir, lo que busqué, lo logré. Pongo un caso de filiación, ¿sí? Antes mi apellido era Pessoa y ahora mi apellido es Gates, ¿sí? Ahora soy el hijo de Bill Gates. Perfecto. Piensen inclusive en las acciones declarativas de certeza, ¿sí? Uno ya está perfecto, o sea, lo que va a buscar lo va a encontrar en el proceso, ¿sí? Y es, no en términos jurídicos, sino en términos sociológicos, una buena respuesta, ¿sí? No, o sea, a todos nos gustaría que nos paguen cuando nos deben, que nos reconozca nuestro viejo o lo que sea, la pretensión que sea. Pero cuando eso no ocurre, el derecho en general, salvo el derecho penal, creo yo que mayormente resuelve problemas. El derecho de familia inclusive resuelve muchos de los problemas, aun cuando se vuelvan a, a, a revivir. El proceso penal, el proceso en sí mismo no resuelve el problema. La pena nunca resuelve el problema, ¿sí? Y ahí está quizá otra de las grandes diferencias, no ya, perdón, del proceso penal, sino de todo el sistema penal, del derecho penal en general, ¿sí? Nosotros no podemos, digo nosotros porque me siento parte del sistema penal, no podemos darle la respuesta que la persona que se vio afectada merece, en la inmensísima mayoría de los casos. Aun cuando le afanen y recuperen, esa persona sufrió. Porque no sé si a alguno de ustedes le pasó, le afanaron la moto o el celular, y en esas cosas de suerte se le devolvió, se encontró y se le devolvió. Se le devolvió a la semana, al mes, al año, ¿sí? Ni así, ni así, en esos pocos casos, el proceso penal eh, resuelve el problema de una manera que quien pasó por el proceso diga, ah, qué bien que me siento, ¿sí? Qué buena justicia que tenemos. Quizá porque por definición eso no sea parte del derecho penal, a diferencia de los derechos civiles que son resarcitorios o recompositivos, ¿sí? Está en la esencia de ellos devolver las cosas al estado anterior, ¿sí? En el derecho penal no. Por eso digo que esto me parece que es un problema del proceso penal, pero mucho más, ¿sí?, del derecho penal. Y Algo es cierto, nosotros, hablamos la nosotros clase pasada, la clase redefinimos el pasada, conflicto. sí, de penal 1. Pero inclusive hasta, o sea, si bien no te vas con la sensación de, bueno, listo, o vuelvo al estado anterior, hasta pasan los casos de mediación o de suspensión que la supuesta víctima dice, listo, ya no me van a molestar más. Queda en ese estado. No sé si pasarán las otras, Claro, desconozco si pasarán las otras materias lo mismo. a ver, algo que ustedes supongo que les sabrán, en en todas las áreas del derecho, normalmente la gente va a decir, la justicia es demasiado lenta, es una locura. Así que por todos lados se puede criticar. Ahora, piensen ustedes, en un buen proceso civil, ¿sí?, que en tiempo llega a una respuesta satisfactoria, y un buen proceso penal que en tiempo llega a una respuesta satisfactoria. Así todo el proceso penal no convence como convence el proceso civil, ¿sí? Está perfecto, lo condenaron al tipo eh, en 6 meses. Pero ¿por qué le impusieron tanto tiempo? Tendría que haberse pudrido toda su vida en la cárcel. Si quieren, la falta de cuantificación hace que la idea de justicia, ¿qué significa quiero justicia o qué queremos justicia? ¿Sí? Hay tantas justicias como seres humanos existen. Por eso a veces es tan para bien y para mal inabarcable el concepto de justicia, ¿sí? A vos te matan a un familiar y no hay escala penal que te parezca suficiente. No existe escala penal que te parezca suficiente. Y probablemente para la familia del condenado siempre sea una exageración. No digo para el condenado, fíjense, estoy hablando de la familia. Entonces, ese concepto inasequible, ¿sí?, bastante inmanejable de justicia, que digamos, yo creo que tiene su virtud también,
hacen la justicia penal por no ser recompositiva y aún haciendo lo que se supone que tiene que hacer, no convence a la mayoría. Y son cosas interesantes de ver. Eh, Y a su vez lo emocional que es por todos los claro, intereses que porque, están en juego. porque el concepto de justicia es un concepto fundamentalmente emocional. Es, yo diría, más que un concepto, ¿sí? Es una sensación, ¿sí? Uno siente injusticia o siente justicia. Eh, a diferencia de la mayoría de los conceptos que uno puede percibir, digamos, y darle un tinte bastante racional, ¿sí? Plazos, actos, prueba, ta. La idea de justicia es una sensación, pasa por delante algo injusto y nosotros primero que nada sentimos que es una barbaridad lo que está pasando. Y ahí la cosa se complica. Entonces, no digo que tengamos que ir a estudiar esto como se puede estudiar el amor o el odio, no, no al mismo nivel, pero tampoco podemos desatender que la idea de justicia es una noción fundamentalmente emocional, ¿sí? Entonces, dictes la sentencia que dictes, probablemente a no pocos vas a dejar sin convencer. Sí, y también el rol del juez, o sea, cuando ibas hablando se me representó, digo, el juez que está en medio de dos decisiones, o sea, tomo una decisión a favor de la persona que está siendo acusada y la familia me va a linchar, pero a su vez lo condeno y estoy privando de la libertad a una persona por años, años y años. Y enfrente tengo todos los intereses que están en juego referente a mi laburo o de mi trabajo. ¿Qué van a decir mis superiores? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué va a decir la prensa? Eso se me vino a la mente. Y todo eso confluye en la decisión del juez, indudablemente. A ver, algunas de estas cosas las vamos a intentar primero poner sobre la mesa y trabajar a ver hasta dónde podemos encontrar las respuestas racionales. Cortamos acá, chicos, por la hora. Sí. Y la clase que viene hablaremos de todos los autores que teníamos que hablar hoy y intentaremos dar algunas respuestas sobre para qué está el proceso, ¿sí? Si no leyeron, lean siempre o vuelvan a repasar con esa misma idea. Sea el autor que hayan escogido, pregúntense ustedes, pregúntenle, interpelen permanentemente a su autor, a ver, ¿y qué nos tenés para decir del proceso? Salvo que me haya equivocado del número de páginas, ahí deberían encontrar algunas respuestas, ¿sí? Profe, Café Sí. Rata, yo creo que es el capítulo 4, sí, porque ahí habla más del proceso. Después, si no, te habla independientemente de lo que es el juez, la víctima, qué A son ver, los vamos a revisar por qué. testigos. Porque en la edición gráfica, en la edición impresa, es el capítulo 5. Y la edición PDF que yo tengo es en el capítulo 5 también. Pero yo en algún lado tenía anotado el capítulo 4. O sea que evidentemente puede ser que haya otra edición PDF donde esté el capítulo 4. Ahora lo que voy a hacer en el grupo es voy a poner el nombre del capítulo para que estén todos tranquilos qué tienen que estudiar, ¿sí? Pero está ahí, digamos, el capítulo 4 o el capítulo 5, ¿sí? Sí, Y sí. resolvemos el Ok. problema, ¿está? Bueno, chicos, Bueno, cortamos acá para que ustedes puedan liberarse. ¿Cómo? no, bueno, profe. Bueno, dije, Bueno, nos vemos el miércoles, ¿sí? nos vemos. Bueno, Que profe, estén chau, bien. chau. Chao, chao, profe. Cualquier duda, No te olvides consulten. de Ya está el validarla. grupo para eso, ¿sí? Perfecto, la asistencia, sí. Listo, el miércoles. Nos vemos. Ahí. Chau, chau.